Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículos del 6 al 16, retomando nuestro estudio de Corintios. Este es un pasaje que desafía a distintas áreas de nuestra vida, pero en particular yo lo quiero enfocar desde la unidad, y ya vamos a entender por qué. Para mí este es un pasaje clave para entender la unidad bíblica en la iglesia. 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 16. ¿Sí? Si usted ve que alguna persona cerca suyo no lo ha encontrado, ayúdele a buscar. Si alguien que está sin Biblia, ayúdele a acérquese. ¿Bien? ¿Estás sin lentes hoy? Sí. Estás sin lentes hoy, ok. Bien. ¿Estamos ahí todos más o menos? ¿Sí? Amén, ok, perfecto. Leemos entonces. ¿Está? ¿Me puede acompañar con la lectura ahí? Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos y también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Amén. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Es necesario tener presente, hermanos, que Pablo acá en este momento le está escribiendo, como en toda la carta, a una iglesia. Y acá es importante, algunos de nosotros ya lo tenemos claro, pero por las dudas es bueno y es válido volver a explicar o comentar, que nosotros identificamos o diferenciamos templo de iglesia. Templo es este lugar donde estamos ahora, ¿sí? Algunos que están más cerca de acá adelante están más calentitos, algunos que están más al fondo está un poquito más frío, pero bueno, ese es el templo que tenemos por ahora. Seguramente el Señor nos permite mejorarlo con los años, siempre hay cosas que se pueden hacer, como en todo lugar. Pero la iglesia de Dios está formada por aquellos que han, ¿qué les parece? Aquellos que han sufrido. Bueno, se puede decir que he sufrido, aunque conozco gente que no sufre en parte de la iglesia. Que han creído. Si hay una característica que diferencia o que debe diferenciar la iglesia de lo que no es iglesia, es aquellos que han creído que Jesucristo es el Señor, que Dios lo envió un día al mundo, como dice la palabra de Dios, para cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y entonces en la cruz, clavándolo allí a su sacrificio, hacer un pueblo nuevo, una nación nueva. Usted sigue siendo uruguayo o la nación que tiene, pero si usted ha creído en Cristo Jesús, usted también es nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Bueno, después me corrigen ustedes. Vieron que es importante saber bien los versículos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas todas nuevas. ¿Sí? El Señor dice en su palabra que no hay forma de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso en Juan 3:16, me gusta siempre decirlo, habla de ese amor que Dios ha tenido para con la humanidad, diciendo, porque de tal manera amó a Dios al mundo,
que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la diferencia entre ser iglesia y no ser iglesia. Por lo tanto, es obvio que nos podemos preguntar, ¿entonces puede haber alguien acá en el templo que no sea parte de la iglesia de Dios? Claro, todos aquellos que no hemos entendido o que no han entendido que Jesús es el Señor, que es el único Señor. Es necesario cuanto antes mirar la palabra de Dios y buscarle al Señor, buscarle, conocerle. Él está allí, Él nos llama, Él está hablando a cada uno de nosotros. Entonces Pablo escribe a una iglesia en un lugar hace muchos años atrás, mucho tiempo atrás. Y van a ver cómo las cosas que vamos a ir estudiando en esta mañana brevemente ahora y también en el segundo tiempo, en el tiempo de la escuela dominical, que hoy va a ser un poco más acotada, pero que lo vamos a tener igual, van a ver cómo hay varias de las cosas que ahí veamos, que vamos a encontrar en el texto, que nos hablan acerca de cómo el Señor sigue forjando su iglesia a través de la unidad. O sigue forjando la unidad a través de las acciones de la iglesia. Vean ustedes, comenzando el versículo 6 que acabamos de leer, si ustedes se acuerdan de lo que discutimos hace algunas semanas, Pablo hace una referencia a algo de lo que viene hablando. La palabra esto, ¿sí? Pero esto, inmediatamente tiene que resaltar en la mente a qué se está refiriendo Pablo. Por supuesto, no es válido que yo a ustedes les diga, bueno, cuando dice esto, se refiere, le invento algo, ¿no? Ustedes tienen que poder buscar en la palabra de Dios y ver qué es lo que dicen los versículos anteriores, por ejemplo. Cuando dice esto, podemos, por ejemplo, ir directamente a lo que veíamos en el versículo 5, versículo 4, 3, 2, 1 del mismo capítulo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que hablamos acerca de ser mayordomos, de ser administradores fieles. Bueno, Pablo está haciendo referencia a este contexto inmediato, a cómo esta situación de ser mayordomos fieles es algo que debemos buscar. También, un poquito antes, en el versículo 3:18, Pablo habla de la necesidad de ser transparentes con uno mismo. Dice el 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y después Pablo va a continuar hablando cómo todas las cosas pertenecen a Dios. Aún la sabiduría que queremos tener no es una sabiduría nuestra, como si le hubiésemos ganado porque sí, la sabiduría de parte de Dios, sino es algo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y finalmente, donde yo creo que Pablo está más apuntando, o apunta con mayor precisión, cuando dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, es lo que dice en el versículos 5 y 7 del capítulo 3. Capítulo 3, 5 al 7. Dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Así que en esta mañana, hermanos, mi intención es que juntos podamos ver que para construir la iglesia de Dios debemos tener una perspectiva correcta, una mirada bíblica acerca de la unidad. No la unidad como la definimos hoy o como la define el mundo, como la define cualquiera, sino una unidad basada y definida en lo que la palabra del Señor nos entrega, nos dice. Por eso vamos a ver 3 claves en esta mañana. Y la primera tiene que ver con cómo es necesario tener una mente bíblica primero, una mente basada en la palabra. La segunda, cómo es necesario tener una perspectiva de qué es hacer el ministerio de Dios. Esto va a impactar en nuestra unidad como iglesia. Y finalmente, cómo es necesario seguir e imitar buenos modelos, buenos ejemplos. Estas 3 cosas, la mente bíblica, la perspectiva correcta del ministerio y el seguir buenos ejemplos, fortalecen la manera en la cual construimos la unidad en la iglesia que busca ser fiel a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por lo que nos das. Gracias porque eres tan bueno, Señor, con nosotros que cada día es una oportunidad nueva de acercarnos a ti, Señor. Queremos hoy, a pesar del frío, a pesar quizás del cansancio, a pesar de quizás no haber comido nada, tú sabes todas nuestras situaciones, Padre, queremos poder buscarte y conocerte, Padre, para poder servir mejor a tu pueblo, Señor. Cada uno de nosotros queremos conocerte a través de tu palabra.
Te rogamos por los que están en la plataforma Zoom, por los que van a ver después esto más adelante en las redes sociales. Tú conoces en cada situación, en cada caso, todo, Padre. Oramos y te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces ya vimos cómo el versículo 6, cuando se refiere o cuando habla de pero esto, está hablando de todo el discurso que viene dando Pablo, y en particular de la necesidad de enfocar y de dejar en el centro a quien debe estar en el centro. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que es el importante cuando hace algo. Por ejemplo, ayer, cuando estábamos en lo de Doris, ¿qué hubiese pasado si alguno de nosotros, de los que estamos presentes, no hubiese estado? Si tenía una responsabilidad importante, por ejemplo, de compartir la palabra o de llevar a tocar la guitarra, quizás se hubiese notado la falta. Lo ideal es que ninguno de nosotros sea insustituible, o sea que cada uno de nosotros pueda estar presente hoy buscando cómo capacitar a otro para que el día de mañana no estar, nadie sea necesariamente irreemplazable. ¿Sí? Esto tiene que estar en nuestra mente, porque estaba en la mente de Pablo cuando él preparaba a hombres. Por eso también él le dice a Timoteo, así que tú tienes que preparar a hombres fieles que sean idóneos, a fin de que sean también capaces de enseñar a otros a predicar el Evangelio, tal cual como yo te enseñé, ¿no? Parafraseando un poco 2 Timoteo capítulo 2. Ahora, en todos los casos que mencionábamos antes, el ser administradores fieles, el no engañarse a sí mismo, el tener en claro que Dios tiene que estar en el centro, la demanda es similar. Lo que pide Pablo es similar. Que se reconozca que el Señor, o el Dios de todos, es Jehová, es Dios. Que ni siquiera Apolo, ni siquiera Pablo, como grandes hombres o hombres de renombre del ministerio, debían tomar ese lugar que le significaba que era propio solamente del Señor. Ahora, si no sucede esto, si se pone en el lugar de Dios algo más, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, Pablo lo dice muy claro en el versículo 6. ¿Qué es lo que pasa si no está el Señor en el primer lugar? O si no se tiene una mente correcta basada en algo que él llama la palabra, ¿no? Dice allí lo que está escrito. No sea que, alguien que lea la parte final del 6, por favor. No sea que... Fuerte, disculpen. Se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Ahí está, esta versión es una versión diferente. Quizás podemos leer aquí en el fondo de este lado, por favor. No os envanezcáis unos contra otros. Acá tengo uno. ¿Vale? Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en prejuicio del otro. Muy bien. De vida. Sí, y ahora miren cómo leyendo el versículo entero tiene una importancia diferente esa frase. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, o sea, por amor a ustedes, lo estoy poniendo en mi vida y en la vida de Apolos, dice Pablo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, dice él. No ir más allá de eso. No ir más allá de lo que está escrito. Bueno, algunos comentaristas hablan de que acá cuando dice lo que está escrito se refiere a todas las cartas o todos los escritos de Pablo, otros a algunas de las cosas que ha escrito Pablo. Para mí, y según también otros comentarios que he estado leyendo, tiene que ver con no solo lo que Pablo viene diciendo, sino también con todo lo que el Antiguo Testamento, que del Antiguo Testamento viene usando Pablo. ¿Sí? Porque en definitiva lo que Pablo busca hacer, si ustedes miran los capítulos 1, 2 y 3 de Corintios, lo que venimos estudiando hasta ahora, siempre Pablo basa su argumento en algo que sucedió y se anunció en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Para él enunciar algo, él dice porque en el Antiguo Testamento está escrito así, o porque está escrito así, o está escrito así. En otras palabras, comprendo que lo que Pablo les está diciendo es, no vayan más allá de lo que Dios les ha mostrado, les ha dado a conocer a través de su palabra. Muchas veces, hermanos, no tenemos problema quizás con lo poco que conocemos. A veces nosotros fallamos cuando agregamos cosas que no están en la palabra. Y una forma de agregar algo que no está en la palabra es ponernos nosotros en el centro de la palabra, o ponernos nosotros como los principales allí, en lugar del Señor. Y cuando se da esto, cuando un hermano quiere ponerse en el primer lugar, aún a veces sin querer hacerlo, y cuando otra persona lo hace también, hay un choque fuerte siempre. O hay algo ahí que no cierra bien. Y eso es lo que describe Pablo en la última parte del versículo 6.
porque dice que si es que vamos más allá de lo que está escrito, o mejor dicho, hay que ir hasta donde está escrito, dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, o sea, se llenen de vanidad unos contra otros. Cómo la vanidad produce un malestar a tal punto que puede llevarme a tener una rivalidad con alguien. Ay, mira cómo barre, pero qué lindo que barre, mejor que yo. Ah, la próxima que agarre la escuela voy a dejar pero brillante la pared. Y van a aprender, eso se llama barrer. Una vez en un congreso de pastores, un pastor se acercó a mi esposa y le dijo, mi esposa le hizo un comentario favorable sobre una congregación hermana en el norte, y este pastor que estaba junto con mi esposa le dijo, pero ese tiene una iglesita, yo tengo una iglesia, le dijo. Y para mí fue tan feo, pero tan feo ese comentario. Para empezar, la iglesia le pertenece al Señor. ¿En qué? Si es que el Señor te ha dado la bendición y la responsabilidad de pastorear una iglesia con muchas personas, el Señor te va a demandar probablemente mucho más a ti. Pero eso no es un motivo de orgullo. Y si el Señor, en su infinita soberanía, te da 3 o 4 personas en las cuales tú tienes la responsabilidad de estar trabajando, o a una sola persona, el Señor te va a demandar tanto como aquel que veíamos antes en cuanto a la parábola de los talentos. No importa nunca la cantidad en el ministerio del Señor. Si viendo a 12 personas que se multiplicaron en tantos más, aún no hemos aprendido esto, estamos yendo aún por el camino de la desobediencia, porque aún no entendemos que para el Señor no importa la cantidad, sino la fidelidad. Por eso recuerdan que al principio del capítulo 4 Pablo hablaba, por favor, absténganse ustedes de juzgar el corazón de otros. Ustedes no vayan por ese camino. Ni siquiera yo mismo me puedo juzgar a mí, decía él, sino que va a ser el Señor que lo hace. Por eso la mente que va a aportar a la unidad correcta de la iglesia, por eso la mente bíblicamente formada o basada en la palabra de Dios, es la que va a alejarse del orgullo. Miren que no habla de otros pecados, podríamos entrar a hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de los celos, podríamos hablar también de los rumores, de las habladurías, de los chismes, podríamos hablar de una cantidad de cosas, pero sería algo que quizás Pablo está enfocándose más en este momento, es en esa capacidad que tenemos de querer mostrar el yo, quiénes somos, y lo peor de todo, que eso genera rivalidad. No nos engañemos a nosotros mismos, no seamos necios, iba a decir, no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando detectemos, cuando veamos que hay algo ahí que no está andando bien en cuanto a nuestro orgullo, detengámonos, paremos, porque es probable que una de dos, o no estamos prestando atención lo suficiente a la palabra del Señor, o le prestamos atención pero no le estamos obedeciendo suficientemente. En segundo lugar, hermanos queridos, de los versículos que van del 8 en adelante, hay algo que me llama la atención y que aparece no muchas veces en los escritos de Pablo, que es la ironía. Había un hermano en una iglesia en la cual trabajamos algunos años con mi esposa, que tenía una capacidad para ser irónico que era única. Nunca me encontré ni en los trabajos seculares con alguien que sea tan irónico. Y a veces tenía la ironía buena y a veces ironía mala, pero era muy irónico siempre, casi siempre. Entonces cuando había quedado algo mal barrido, no decía que había quedado algo mal barrido, decía, pero miren por acá, parece que alguien pasó un trapito y limpió algo, no sé qué, y estaba todo sucio, ¿no? Entonces si uno había justo hecho el desastre, se sentía tocado y tenía la posibilidad de reaccionar contra ese hermano y decirle algo, o por ahí lo mejor era no hacerlo, con la sabiduría y paciencia del Señor. Pero realmente, cuando nosotros usamos la ironía, la usamos para poder contrastar algo y a su vez resaltar algo, ¿sí? ¿Ustedes irónico alguna vez en su día a día? Es una pregunta con trampita. La verdad que yo a veces soy irónico con Katia, y no del buen lado, ¿no? Pero Katia también se defiende. Pero Katia es muy buena, ya no se puede defender acá, así que no digo nada. Bueno, pero algunos matrimonios tienen quizás más capacidad de ser irónicos unos contra otros, y a veces la ironía, que vendría a esconder una verdad de fondo, no es útil. Pero en este caso Pablo la utiliza de una manera necesaria, diría yo, porque él va a resaltar y va al mismo tiempo a mostrar un error que tienen los corintios, de creer que ellos ya son superados, ¿sí?
Estos días estuve viendo, no muy seguido, pero he visto los Juegos Olímpicos. Usted lo ha visto, ¿no? Capaz que lo vio. Los Juegos Olímpicos que se están dando esta semana o estas semanas dan la posibilidad de ver a muchos atletas, muchos competidores que antes del momento de la competencia pueden parecer que son los reyes del mundo, pero el momento que arranca, que se toca la partida o que se da el puntapié inicial del evento deportivo, cualquier especulación, cualquier apariencia queda en el camino y queda demostrado allí en medio de la cancha, ¿no? Alguien decía por ahí, en la cancha se ven los pingos, que es haciendo referencia a cómo puede hablarse mucho, pero quizás en el momento de demostrar quién uno es, en realidad es cuando cuentan las cosas. Bueno, lo cierto es que los corintios, los de Corinto, estaban diciendo o creyendo quizás que eran mucho más de lo que en verdad debían ser. El versículo 8 muestra a Pablo ironizando en este sentido. Dice, ya estáis saciados. En otras palabras, ya no necesitan más comida. Ya estáis ricos. Si nosotros reináis. Ojalá reinaseis, o sea, ojalá fueran realmente reyes, así nosotros también lo seríamos con ustedes. Y entonces Pablo va a presentar en el versículo 9 lo que implica, a partir de ahí, realmente esto de ser ministro de Cristo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, o sea, como a últimos, nada de primeros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta palabra espectáculo es muy interesante. Algunos dicen que se refiere al momento del circo romano, cuando los últimos del espectáculo eran los peores, los que quedaban cuando ya la gente se estaba yendo, cuando nadie quería ver a nadie, pero había que llenar el programa, y entonces se tiraban a las bestias a lo peor de los que habían quedado allí para ser sacrificados. Otros se refieren al momento del desfile de triunfo, que es cuando, por ejemplo, un emperador conquistaba una ciudad y llevaba a muchos presos. En la antigüedad, los presos iban atrás de la procesión. Entonces iba el emperador, el capitán, iban todos al frente, y a la parte última venían todos los que habían sido traídos, como mostrando en espectáculo a todo el mundo, ahí vienen los que acabamos de conquistar. Esta es la imagen que Pablo está tratando de dar. Que ellos, por el contrario, en lugar de ser reyes, los apóstoles, los ministros, estaban siendo traídos como parte de ese grupo de gente, que ya sea en el circo mismo o en la procesión de triunfo, estaban siendo ofrecidos. Por eso, él explica más adelante también, ¿no? Hablando acerca de cómo se podía pensar en ellos como si fueran la escoria, el desecho, los restos. Unas palabras muy duras de parte de Pablo. El versículo 10 continúa: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Sigue resaltando algunos contrastes acá. Acaba de mencionar 3. La debilidad. Nosotros somos débiles, mas ustedes son fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y versículos 11, 12 y 13, Pablo ha dejado hace rato de ser irónico y muestra lo que implica ser un ministro del Señor. Algunos se meten, hermanos queridos, amigos, o tratan de servir a Dios porque creen que les da mayor prestigio. Y es lo que estaba pasando también en la iglesia de Corinto. Por eso es que al principio del capítulo 1 y 2, ¿se acuerdan que Pablo denunciaba que no había que ponerse detrás de los hombres? No había que seguir a una persona como si eso te daría valor. Vale la pena volver a leer estos versículos 11 al 13. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. ¡Qué terrible panorama! Si es que esto implica ser apóstol de Cristo, ministro del Señor, ¿cuántos de los corintios realmente quisieran ser lo mismo que Pablo? Incluso un grupo filosófico de filósofos de aquellos tiempos, los epicúreos, decían que tenían como una frase que hablaba que ellos eran reyes por la sabiduría que tenían.
y por el conocimiento que tenía. Pablo probablemente juega con esto y les muestra cómo es muy diferente lo que la cultura dice acerca de ser un servidor del Señor o lo que se puede esperar. Por eso la segunda clave tiene que ver con que tengamos una perspectiva correcta del ministerio. Porque si yo, además de creer que soy algo, como veíamos al principio, creo que por estar en los caminos de Dios me va a ir todo bien, y que si es que encima me corresponde un lugar y me tienen que honrar porque yo soy el líder o lo que sea, estamos teniendo una perspectiva equivocada de lo que Dios quiere para su pueblo. Solo ahí vamos a poder servirnos mutuamente. Nos vamos a dar cuenta que aquellos que estamos en algunas comisiones estamos para servir y no para que se nos sirvan. Vamos a darnos cuenta que aquellos que estamos en algún área de liderazgo estamos para servir, para lavar los pies como hacia el Señor y no esperar que nos toque a nosotros el turno. Que dicho sea de paso, a Jesús nadie le lavó los pies aquella noche, ¿recuerdas? Él se le lavó todos aún a Judas. Juan capítulo 13. Muchas veces nos encontramos mostrando arrogancia, siendo orgullosos, pero también confundiendo el sentido del ministerio. El ministerio es tan duro y ha sido entregado, como mismo Pablo lo decía, a algunos pocos, porque haciéndolo bien van a ser considerados, o sea, debemos ser considerados la escoria del mundo, algo indeseable. El último punto, o la tercera clave, tiene que ver con que la unidad de la iglesia, la unidad bíblica de la iglesia, se construye siguiendo los modelos correctos. Miren versículos 14 al 16 conmigo nuevamente, por favor. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Es necesario mirar con atención qué modelo de vida estamos siguiendo. Si usted mira a un niño por lo general tiene, y lo dice sin ningún problema, alguien a quien imitar. ¿Sí? ¿A quién imitar? Bueno, el niño probablemente... Yo quería ser como mi papá cuando era niño, hablando de verdad. Porque pensaba que mi padre era Superman. Un día me dijeron, no, tu papá no puede ser Superman. Y me quedé pensando, pero te lo estoy diciendo en serio, no estoy inventando. Después me di cuenta que sí, que era un poco pelado, no creo que era Superman, no tenía lentes en ese momento, así que no, tenés razón, no fue Superman. Después se me pasó. Igual me regalaron una capita de Superman y funcionaba, corría, yo creía que volaba. Estoy hablando que tenía alrededor de 5 años, no me juzgues, hermano. Pasó el tiempo y mis ídolos fueron otros. Mis padres, por supuesto, dejaron de ser los ídolos de mi infancia y pasaron a ser los músicos y otro tipo de gente. Pasó el tiempo y hoy me pregunto, ¿quién es el que me da el modelo de vida? Porque si aún sigo creyendo que hay superhéroes por ahí, estoy mal. Si aún sigo buscando lo que los demás buscan, estoy mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo reconozco un verdadero modelo bíblico? En estos versículos, de forma rápida, podemos encontrar algunos elementos que nos permiten encontrar un modelo bíblico entre nosotros vivos hoy. Lo primero es la integridad. Pablo hablaba con autoridad porque él tenía integridad y podía decir lo que decía. ¿Usted identifica en su mente a alguien que hable con integridad? Que le demuestre lo que vive en el día a día y que se coordina o va en coordinación con lo que predica. Ese es un buen modelo posible para seguir. Otra cosa que Pablo dice es que él tenía la motivación correcta. Es hermoso como Pablo, en esas palabras tan duras que dijo en la sección anterior, el versículo 14 comienza diciendo: no escribo esto para avergonzaros, sino que amonestaros como hijos míos amados. Amonestar es una palabra rara, hoy ya en día casi nadie la utiliza, ¿no? Pero en otras palabras, para reprender, para decirles que algo está pasando acá que no está bien. Y podemos tener las palabras correctas, pero la motivación incorrecta. Tenemos que cuidar esto. El motivo que Pablo da acá acerca de por qué les habla de una manera tan dura no tiene que ver con que quiere destruirlos, al contrario, quiere edificar esa iglesia. Así que un líder o una persona, un modelo a seguir,
tiene que por lo menos tener la integridad necesaria, tiene que tener la motivación correcta. En tercer lugar también, tiene que tener una vida ministerial que dé fruto. Miren las credenciales de Pablo, no solo en este pasaje, en todo. Pablo era una persona que aún sin quizás tener frutos en un momento, él trabajaba incansablemente. A diferencia de cualquier otro lugar del mundo o cualquier otra acción, cuando uno trabaja en la obra del Señor, como dice el mismo Pablo, el crecimiento lo va a dar el Señor. Uno tiene que cumplir con su tarea, con su labor. Integridad, motivación correcta, vida ministerial. Y finalmente, que sea digno realmente de imitar. Podemos tener una persona así, pero quizás no la conocemos personalmente, o la conocemos personalmente, pero no tenemos todos los detalles de esa persona. Y esa propia persona quizás no tiene un vínculo con nosotros, y por lo tanto, ¿cómo podemos saber si puede ser una persona digna de imitar? Capaz que podemos imitarla en lo de afuera, pero en el interior, ¿realmente conocemos a esa persona? ¿Sabemos cómo es? Pablo era muy abierto, a tal punto que él siempre revela sus motivaciones. Y al final de todo, él da esta palabra que para mí es hermosa, que dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Ese por tanto cierra la idea que comenzó mucho antes. ¿Ustedes saben lo difícil que debe ser para alguien que se cree que es algo, alguien que tiene mucha capacidad, que es autosuficiente, decirle: mirá lo mal que me va en la vida, te ruego que me imites? No tiene sentido. ¿Por qué yo, que estoy en un contexto en el cual quizás tengo negocios, tengo plata, tengo sabiduría, tengo conocimiento, voy a imitar o querer imitar a alguien que me está diciendo que lo tratan como si fuera basura? ¿Para qué? No tiene sentido. Bueno, para Pablo tiene todo el sentido del mundo. Pablo lo que se interesa no es para que sigan construyendo una vida mejor, sino para que construyan una iglesia como Dios quiere. Y aún, muchas de las cosas que va a decir más adelante van a ser más fuertes todavía. En el capítulo 5 hablar de cosas que a nadie le gustan. Capítulo 6, capítulo 7 va a continuar siendo fuerte, porque Pablo no se interesa en caerles bien, no le interesa caerles bien, le interesa que sea bíblico, pero tiene la motivación correcta. ¿Qué modelo de vida sigue? ¿Cuál es el modelo o el ejemplo de vida que usted está mirando en este momento? ¿Tiene un modelo? No un ídolo, eso no, solo el Señor. Si no tiene, quizás es bueno comenzar a leer libros que nos ayuden a buscar modelos bíblicos. A veces nuestros modelos son personas que vivieron o que estuvieron en otro momento de la historia. A veces son personas que son cercanas a nosotros. Pero nadie más grande que el único modelo que es Jesucristo. Ese es el único modelo que en toda la Biblia no falla. Todos los demás fallaron. Y todos los demás vamos a fallar, aun cuando usted no se entere. Para terminar, quiero repasar un poco estas tres claves de por qué la unidad tiene que tener un fundamento, primero que nada, en una mente bíblica. Porque sin la mente bíblica vamos a buscar nuestro propio lugar, y esto no está bien. En segundo lugar, la unidad bíblica, la unidad en la iglesia de Dios, que es bíblica, tiene que tener una perspectiva correcta del ministerio. Porque si no, vamos a creer que estamos llamados para pasarla bien, y es todo lo opuesto. Si no, cuando estemos apenas teniendo algunos sufrimientos, vamos a tirar todo por la borda. Y finalmente, porque necesitamos tener modelos bíblicos, o al tener modelos bíblicos, es que nosotros podemos seguir fortaleciendo nuestra unidad. Porque los modelos bíblicos, sin duda, van a ser modelos para todos, si tienen las características correctas. Que el Señor nos ayude a buscar juntos una unidad en su palabra. Que podamos tener la mente correcta, ver el ministerio con los costos que tiene, como debe ser bíblicamente. Y que podamos seguir los modelos correctos para seguir edificando juntos la iglesia del Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por el tiempo que nos permites tener, Padre. Gracias porque eres tan bueno con nosotros. Te ruego que todos nosotros podamos ser
modelos bíblicos para alguien más, para nuestros familiares, para nuestras amistades, para nuestros padres, para nuestros hijos. Te ruego que toques los corazones de aquellos que no te conocen, para que puedan buscarte a ti, Señor. Oramos por la salvación de ellos, Señor. Te rogamos por todos los que nos preocupan, Señor, y que tú sabes, está en nuestra memoria, para que tú les salves, Padre, si es tu voluntad. Te rogamos que tú sigas edificando tu iglesia, Padre, a través de la palabra, a no ir más allá de donde tu palabra nos dice. Que podamos mirar, Señor, la unidad como ese valor bíblico elemental, Señor, y fundamental de tu iglesia. Gracias por tu amor y en esta mañana bendice, Señor, los restantes, Padre, el tiempo que nos queda para compartir juntos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.